A Eduardo Menem, presidente provisional del senador durante muchísimos años, presidente provisional del Senado durante toda la década que su hermano fue presidente, y lo queremos consultar sobre la visión que tiene de la serie sobre Carlos Menem que está pasando Amazon Prime. Escuchamos que tenía algunas críticas para hacerle. Muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda, lo escuchamos con toda atención y nos gustaría obviamente su visión sobre la serie, qué está bien, qué está mal. Buenos días. La serie es una farsa, o sea, es un relato cargado de negatividad para con el expresidente, tratándolo prácticamente de un sujeto superficial que no entiende, por ejemplo, uno de los éxitos más grandes de su gobierno, que fue la convertibilidad, que no se anima a hablar sobre ese tema, que rodean el relato con personajes de ficción que no existieron, como el famoso fotógrafo, que es una de las figuras principales de la serie, y otros que figuran como estando al lado de él, como un señor Ariel, que llegan con ridiculez, que estando en Anillaco, Ariel le da plata a la gente para que lo vaya a saludar a Carlos, justamente en La Rioja y en Anillaco, ¿no? O sea, no han escatimado en mentiras, en situaciones que son realmente ridículas, como la conversación con el ministro de Economía, montados a caballo, las odaliscas bailando en el despacho presidencial, la fiesta permanente con motivo de algunos acontecimientos del gobierno, y bueno, todo tiene esa deriva de situaciones de burla para el expresidente, y no tiene absolutamente nada de positivo, porque todo, repito lo que dije al principio, es una farsa llena de mentiras, desfiguración de hechos históricos, y también ficciones que no tienen nada que ver con la realidad ni lo más cerca. Así que bueno, esa en términos generales mi posición sobre la serie, ¿no? Eduardo, es como la continuación de la demonización que se hizo en vida el presidente Menem, es como la continuación de esa demonización. Todos datos, situaciones y datos negativos, o sea que nada tienen que ver con la realidad de quien fue elegido democráticamente por el pueblo y reelegido también democráticamente por el pueblo. Eduardo, puedo compartir perfectamente por lo menos los primeros 3 capítulos que yo vi en lo que toca a la revista Noticias, casualmente a la foto esa de la tapa de María Julia, no tiene absolutamente nada que ver. El fotógrafo no era un fotógrafo de presidencia, era un fotógrafo de editorial Perfil, no fue en la Casa de Gobierno, fue hecha en un lugar montañoso, un centro de esquí exactamente. Si no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, mi pregunta un poco más allá de decir, si finalmente le genera a las generaciones más jóvenes que no conocieron, que no vivieron esos años 90, simpatía por Carlos Menem o no, que le digo que es ambivalente, no tengo todavía una posición tomada, confieso que no terminé de ver toda, pero escuchamos a algunas personas, por ejemplo, que dicen que los más jóvenes se desarrolla una cierta empatía con un personaje, como usted dice, superficial, comparto lo que usted plantea, pero bueno, probablemente en los más jóvenes la cuestión de fondo política no es la que entra en juego, sino el grado de empatía que establecen con una persona que les parece simpática, para decirlo de alguna manera, ¿no? No sé sí, cómo lo evalúa usted en ese punto, ¿no? Yo no creo que tal como lo dibujan al personaje, no creo que, bueno, los jóvenes, lo que pasa es que los jóvenes, presumo,
no tienen ni idea de cómo fue la presidencia en el sentido de cómo recibió el país. Exacto. Con una inflación del 4.900%, y cómo cuando terminó había una inflación de prácticamente no había inflación, todos los sacrificios que tuvo que enfrentar. Y esto es como un personaje de novela. Exacto. ¿No? Pero no novela, se sabe que todo eso, esto es una farsa, porque toman hechos reales como la privatización de Entel, lo que significó para el país triplicar el número de teléfonos que había, y con una demora de no más de 48 horas para instalar las líneas, y bueno, y después no enfoca en eso lo que significó la telefonía en esos tiempos, que llegó hasta la telefonía celular, sino que lo ponen como un negociado, que conversan con los titulares de las empresas y les ofrecen preventa. Es toda una mentira encadenada, mentira tras mentira, lo mismo que lo que le dije recién con la convertibilidad, o cuando toma con liviandad la paliza que le dan al hijo del protagonista del supuesto fotógrafo, que le dan porque era periodista, y que lo golpean, lo desfiguran, y que cuando va a contarle el fotógrafo al presidente sobre lo que le pasó al hijo, dice, bueno, esta es la política, como que no le da importancia a eso, que era un hecho grave, ¿no? Así que vea, toda la serie es una farsa. Yo creo que la farsa tiene eso, tiene situaciones de mentira, de falsedad, en fin. Yo digo, esta gente tuvo ese propósito. Yo en su momento, cuando supe que estaban con la serie, estaban por filmar una serie, aprovechando que me llamó el productor, no sé para qué me llamó, a mí nunca me hicieron una pregunta sobre la serie. Vea, si hay alguien que estuvo al lado de Carlos para dar datos de su vida política, yo no me hicieron ni una pregunta, y pedí ver el guión, porque yo sospechaba que algo podía haber en ese sentido, lo negativo, y nunca me hicieron ver el guión, se negaron. Y bueno, después me di cuenta por qué se negaron, porque si yo lo leía me iba a dar cuenta cuál era la deriva que tenía esa puesta en escena, ¿no? Eduardo, quiero volver sobre el tema de algo que le repito, no tengo todavía una posición tomada en lo personal. Hablábamos ayer con Diego Velar y él nos hacía una reflexión respecto de la Evita de Broadway, que inicialmente la Evita de Broadway generaba mucho rechazo para todos los peronistas. Obviamente se trataba también de una construcción artificiosa, porque mezclaba, por ejemplo, a Che Guevara con Perón, personas que generacionalmente no habían coexistido. Ahora, lo que decía Aguilar es que finalmente, a lo largo del tiempo, el Don't Cry For Me Argentina terminó siendo una especie de ícono en que en todo el mundo se conoce a Evita, y queda cristalizada en esa síntesis, para decir de alguna manera, y se omite todos los aspectos negativos que tenía la obra de Evita en Broadway, donde también había corrupción, sí, y todo tipo de la adaptación que hace la historia de Joy Weber. Exactamente. Ahora, mi pregunta es, musicaliza. ¿Pasará algo parecido de que, independientemente de la falta de rigor histórico, les quede a las nuevas generaciones la idea de un presidente simpático, para decirlo de alguna manera? Por eso le digo, no tengo claro hasta ahora, en realidad la historia nos lo va a demostrar en el futuro, si no pasará algo similar a la Evita de Broadway. Vea, a mí me parece que es más simpático para la gente que vivió esos tiempos y que lo hizo más conocido. Carlos era una persona que le gustaba estar con la gente, no lo hacía por recoger votos, sino porque le gustaba estar con la gente, gozaba de eso. Por eso parte de la campaña la hacía yendo hacia la gente, o sea,
con el famoso Menem móvil u otras formas de acercarse a la gente, él le gustaba ir él hacia la gente y no que la gente venga hacia él, sin perjuicio de algunos actos que se decían, como cuando llenó la cancha de River. Pero yo creo que más simpatía puede causar aquellos que realmente conocieron, y sí, Carlos tenía mucho carisma. La serie no transmite mucho ese carisma, porque lo hacen como una persona, un personaje que hasta la mirada, la sonrisa no tiene mucho que ver con Carlos, nada que ver. Carlos sonreía, tenía él ese carisma que no es adquirido, sino que lo tienen de nacimiento, sí, como decía Perón, que nacen con el óleo de Samuel, ¿no? Le pregunto, entonces, a algunos les podrá parecer simpático, porque los que no conocen bien cómo se desfiguran los hechos, como puede ser las personas jóvenes que usted dice, sí, la figura en sí puede despertar simpatía, pero es totalmente ajena a la verdad, porque los jóvenes deben saber cuál fue la verdad de la presidencia de Carlos Menem. No, por supuesto, no ponen nada que tenga que ver con la política internacional, que fue exitosa. Quizás al mundo del espectáculo no le importa la política, y lo que les interesa es construir una, como usted dice, una novela que resulte atractiva desde el punto de vista del espectáculo, y el rigor científico que le pedimos y que nos escandaliza es porque se trata de otro género, para decirlo de alguna manera. Déjeme cambiarle de tema y preguntarle, usted fue presidente provisional del Senado una década, no sé si existe otro caso de alguien que haya sido durante tanto tiempo presidente provisional del Senado. Se parece también a la década, creo que además 10 años y medio, si no recuerdo mal, porque asumieron 6 meses antes, sí, que también presidió diputados, Alberto Pierri. ¿Cómo vio la sesión del Senado de Villarruel en la que aparecieron estas aprobaciones de leyes que molestan al gobierno? ¿Cuál es su propia visión del rol de la vicepresidente presidiendo el Senado en esa circunstancia? Mira, si nos remontamos a la historia, la figura del vicepresidente o de la vicepresidenta, esta institución fue tomada de la Constitución de los Estados Unidos, y siempre, en todos los tiempos fue muy polémica. John Adams, el primer vicepresidente de Estados Unidos, dijo que el mejor talento que puede exhibir un vicepresidente es la de saber callar, ¿no? Y también decía, no soy nada, pero en un momento puedo ser todo, haciendo referencia que mientras es vicepresidente no tiene muchas facultades, pero en caso de ausencia del presidente, por muerte, por incapacidad, puede serlo todo. También alguien decía que la vicepresidencia es una sala de espera, ¿no? En la cual también no significa nada hasta que ocupa el cargo de presidente. Eso de que depende también cómo se conforme, ¿no? La fórmula presidencial. Por ejemplo, en el caso de la Rúa, no tenía nada que ver políticamente con Álvarez, como que le renuncia al año de haber asumido el cargo, ¿no? Lo cual le infligió a De la Rúa un daño tremendo desde el punto de vista político, que después se trasladó a lo económico. Y respecto de la sesión, Eduardo, o sea, hizo bien respecto de la sesión en particular, hizo bien la vicepresidenta en presidirla, porque de cualquier forma era legal desde su perspectiva, con toda su experiencia en el Senado. Si era legal la sesión. Claro, y sí, entonces por lo tanto hizo bien ella en presidirla, porque si no lo hubiera presidido, igual no podía ser ilegal, porque era ilegal constitucionalmente. Sí, bueno, pero independientemente de que lo mismo se hubiera realizado, iba a profundizar lo que yo estimo que no era legal, ¿no? Porque si dejamos abierta esa canilla,
de que cuando quieren las asambleas legislativas se van a autoconvocar y se van a manejar por sí solas, ¿no? Sin la presencia de las autoridades parlamentarias, ¿no? Sin la autoridad parlamentaria, me parece que no estuvo bien. Tendría que haber dejado que lo hagan ellos. Pero bueno, esos son criterios. Yo no quiero, en este caso, digamos, criticar a la vicepresidenta. Institucionalmente yo respeto los cargos, pero me parece que hubiera sido mucho mejor y más legal, más institucional, que no hubiera presidido esta sesión. Y a su juicio, la sesión sin la presidencia de ella, por lo tanto, era ilegal. Sí, no, la autoconvocatoria fue ilegal, por las razones que le dicen, ¿no? No se puede dejar sentado ese presidente, porque si lo deja sentado, después va a incurrir en la misma práctica que no le hace bien a la institucionalidad del país ni a la democracia, ¿no? Para eso están elegidas las autoridades. Exacto. Eduardo, muchísimas... Bueno, en este caso la autoconvocatoria, yo creo que no tuvo en cuenta todo lo que significa la figura del vicepresidente, ¿no? La figura del vicepresidente en relación también con el presidente. Es cierto que parece que no es una relación simpática con el presidente, no obstante lo cual yo creo que debe cuidar la institucionalidad, y la institucionalidad en este caso no era presidir esa sesión, sino, bueno, dejarse cosa por sí sola, porque sabía que la iban a impugnar a la sesión. Y la presencia de ella podía darle, yo creo que no, pero podía darle un viso de institucionalidad o de legalidad, cosa que yo estimo, desde mi punto de vista, que no ocurrió. Clarísimo, Eduardo, le agradecemos mucho su predisposición siempre para con nosotros, le mandamos un saludo cordial y nos mantenemos en contacto como siempre. Muchas gracias. Bueno, encantado. Buenos días. Buenos días. Acabamos de hablar con Eduardo Menem, que fue presidente provisional del Senado, hermano del expresidente, y vamos a tanda y ya volvemos. Modo Fontevecchia.